Buenas, somos estudiantes de la Universidad Tecnológica Boliviana del cuarto semestre, paralelo B, turno mañana, sede La Paz, 2022 de la carrera de Derecho. El tema que les venimos a presentar hoy es el incumplimiento de las obligaciones. Nuestra docente es la licenciada Andrea Hortensia Gómez Esprella, docente de la materia Derecho Civil 3 Obligaciones. En esta ocasión mi grupo está conformado por Calisaya López Eduardo Ariel, Chacón Bustillos Windsor, Nina Luque Douglas Franz, Tusco Pinto Freddy Vladimir y mi persona Camargo Aruquipa Lisette Mayerle. Espero que el tema sea de su agrado. Nociones generales. Como sabemos y hemos ido estudiando, el efecto normal de la obligación es el cumplimiento específico de la prestación, vale decir, la realización de aquello mismo que debía efectuar el deudor. Es así que el Código Civil Boliviano, en el artículo 291, parágrafo 1, nos indica que el deudor tiene el deber de proporcionar el cumplimiento exacto de la prestación debida. Ahora, hablando del efecto normal, ya sea subsidiario o accidental de la obligación, es el incumplimiento que consiste en la disconformidad entre la conducta obrada por el deudor y la conducta debida por éste, según los términos de la obligación. A esta infracción de lo debido se la denomina incumplimiento material de la obligación. Acciones por el incumplimiento del deudor. Cuando el deudor no paga y la obligación se hace exigible, por tener un plazo vencido o una condición cumplida, se incurre en mora, lo que determina una serie de consecuencias que se traducen en el conjunto de derechos que le asisten al acreedor para exigir por los medios coactivos de naturaleza jurisdiccional. Estas acciones se tratan de recursos autorizados por la ley, que se canalizan por intermedio de la autoridad judicial. No puede, por tanto, el acreedor hacerse justicia por mano propia. Por lo tanto, estos recursos, llamados de manera más apropiada medios legales, son acciones judiciales que eventualmente están respaldadas por el auxilio de la fuerza pública. De ahí el nombre de cumplimiento forzado, que recibe esta actuación de los derechos del acreedor. El Código Civil Boliviano consagra el principio de la ejecución forzosa en el artículo 1465, que indica: el acreedor puede ocurrir ante la autoridad judicial para que disponga la ejecución forzosa de la obligación por el deudor, ya mediante el cumplimiento de la prestación misma o ya por la equivalente con el embargo y venta forzosa de los bienes. Limitaciones al cumplimiento forzado de las obligaciones. Dentro de estas se dividen en tres partes, en las cuales son la ejecución forzada de las obligaciones de dar, la ejecución forzada de las obligaciones de hacer y la ejecución forzada de las obligaciones de no hacer. Dentro de la ejecución forzada de las obligaciones de dar, indica de que el acreedor puede vencer la resistencia del deudor promoviendo la acción procesal ante el órgano jurisdiccional. Una vez realizado este acto, el acreedor va a lograr lo que es el embargo, y posterior a eso, la venta forzosa de los bienes del deudor. Pero antes que se cumpla todo esto, se debe cumplir tres requisitos muy importantes. El primer requisito es de que la cosa exista, porque si la cosa ya no existe, queda fuera de cuestión el cumplimiento forzado de la obligación. El segundo requisito es que esté en el patrimonio del deudor, porque si la cosa debida ya no está en el patrimonio del deudor, tampoco el acreedor obtendrá el cumplimiento forzado de la obligación. Y el tercer requisito es que éste tenga la posesión de la cosa debida. Y esto está tipificado en el Código Civil Boliviano en su artículo 1467. Ahora procedo a explicar la ejecución forzada de las obligaciones de hacer. Estos se dividen en dos partes, las que son las astraintes y también las sanciones pecuniarias. Astraintes también se le denomina como condenaciones pecuniarias conminatorias, y esto consiste en que si el ejecutado no las cumpliere con el plazo señalado por la autoridad judicial, el ejecutante las realizará por sí y a costa de aquel, en cuyo caso el ejecutado deberá restituir los gastos en que hubiera incurrido el ejecutante, y esto tiene que hacerlo en un plazo de 10 días.
Cuando ya vence este plazo, el mismo sin que se hubiera cubierto los gastos, el ejecutante podrá recaer sobre los bienes del deudor y también el acreedor, en lugar de la prestación, tendrá la opción de pedir daños y perjuicios liquidables en la vía incidental. Ahora, cuando se trata de una obligación no susceptible, se hace el cumplimiento en especie y cuando ya pasan 10 días, el juez lo otorga un plazo de 10 días, cuando ya no se cumplen estos plazos, es en donde el ejecutado paga lo que es los daños y perjuicios emergentes. La siguiente característica de la ejecución forzada en las obligaciones de hacer es las sanciones pecuniarias. Entre ellas consiste en una cantidad de dinero que se paga por cada día de mora, y para que esto se vaya cumpliendo, para que esto se haga efecto, se garantiza por el embargo de sus bienes y también en subasta pública autorizado por el juez. Ahora, con respecto a la ejecución forzada en las obligaciones de no hacer, consiste en que el acreedor puede solicitar a la autoridad judicial que haga cesar la violación u ordene se destruya lo hecho a costa del obligado. Bueno, ahora les paso a explicar la mora. Es el injusto retardo en el cumplimiento de una obligación. Sin embargo, no todo retardo es catalogado como mora. Para que éste se cumpla, deben existir ciertos requisitos, y son los siguientes. Como número 1 tenemos que haya retardo por parte del deudor. Como número 2 tiene que el retardo ser por negligencia, imprudencia o comisión del deudor. Y el tercer requisito es que exista interpelación por parte del acreedor. Pasando a un siguiente punto, les voy a explicar brevemente sobre la constitución en mora. Según el artículo 340 del Código Civil, nos indica que el deudor queda en mora mediante intimación del acreedor, lo cual significa la interpelación del acreedor, que es unilateral y recepticia. Sin embargo, el artículo 340 queda a ser innecesario, conocido como mora automática, según los requerimientos del artículo 341, los cuales son: como número 1, el deudor incurre en mora en caso del vencimiento del término. Número 2, la deuda proviene de hechos ilícitos. Y número 3, el deudor mediante escrito declara que no quiere cumplir. Continuando con la exposición, tenemos el punto 6, que son los mecanismos procesales de la ejecución forzada. Para su efectivización se necesita que puedan ser articulados ante los órganos jurisdiccionales y que son orientados a satisfacer su prerrogativa crediticia, y con ello tenemos los siguientes presupuestos, iniciando por la ejecución forzosa, el cual es un procedimiento por donde los órganos jurisdiccionales pretenden la ejecución obligada de los derechos subjetivos privados a una prestación, y estas mismas están regidas por 3 principios: el principio de dualidad de partes, y el segundo es el principio de instancia de partes, el cual la ejecución de oficio solo procede en el proceso penal, y el tercero es el derecho de tutela judicial efectiva. Continuando, tenemos la naturaleza jurídica, que se trata de una actividad de puro carácter jurisdiccionado. Como naturaleza jurídica tenemos el proceso ejecutivo y el proceso concursal. El primero como y de ejecución singular y como procedimiento de ejecución general o plural. También ejecución coactiva de sumas de dinero, y también la garantía singular especial como mecanismo que hace efectiva una garantía hipotecaria. Con ejecución coactiva de sumas de dinero debemos tomar en cuenta también igual el embargo, que es un acto jurídico procesal y que por finalidad tiene el inmovilizar ciertos bienes del patrimonio del deudor. También tenemos el régimen legal y su procedimiento de los procesos concursales, y estas están normadas por los artículos 432 y 447 del Código Procesal Civil. No hay cárcel por deuda. Para analizar este punto, debemos adentrarnos a la historia jurídica nacional boliviana, es decir, debemos de analizar las etapas de evolución por la cual ésta ha pasado, y para esto necesariamente tenemos que analizar
la abolición por deuda parcial y la abolición por deuda total que hubo dentro de nuestro país. En la abolición de la prisión por deuda parcial se la llevó a cabo el año 1905 mediante la ley del 29 de diciembre bajo la presidencia de Ismael Montes, donde básicamente se exentuaba de cárcel al deudor insolvente. En la segunda etapa total de la abolición de la prisión por deuda se la llevó a cabo el año 1994 bajo la ley 1602 del 15 de diciembre, donde se la tituló la ley de la abolición de prisión y apremio corporal por obligaciones patrimoniales, en la cual se encuentra inmersa en nuestro Código Civil bajo el artículo 1466, que dice la inexistencia de apremio corporal. El deudor no puede ser sometido a apremio corporal para la ejecución forzosa de las obligaciones reguladas por este código. Es decir, que en esta segunda etapa se hace una abolición total, no exceptuando a ningún tipo de individuo dentro de nuestro país. Es decir, que en la actualidad no hay cárcel por deuda.